A ver, lo que yo quiero mostrar hoy día como... ¿A qué nos vamos a enfocar hoy día? Quiero que ustedes solamente hoy día van a conocer técnicas que se utilizan en el laboratorio clínico, que no vamos a usar nosotros necesariamente en todas las actividades prácticas, porque no es posible usarlas todas, pero sí mostrarles al menos que existen técnicas que se pueden usar en el laboratorio clínico dependiendo de la naturaleza de los laboratorios clínicos. Ustedes tienen que saber que existen distintos tipos de laboratorios clínicos. ¿Sí? Existen los laboratorios clínicos de rutina, que es que normalmente nosotros llevamos la muestra de sangre, tomamos una muestra de orina, ¿verdad? O de heces. Algunos de esos laboratorios también tienen agregado el laboratorio de microbiología, en donde también se hacen evaluaciones microbiológicas de muestras biológicas. En los hospitales tienen laboratorios que llaman química clínica, que son todos estos parámetros metabólicos. Tienen el laboratorio de microbiología, que también analiza todo lo que proviene de infecciones, y en algunas ocasiones tienen habilitado el análisis de algunas hormonas. Algunas que son las más de rutina, como la insulina, pero oxitonina, pero hay otras hormonas para las cuales los laboratorios no están habilitados normalmente, y mandan a otros laboratorios más especializados, como son los laboratorios de análisis radioquímico, hormonas para medir por otras técnicas más complejas, sobre todo que usan radioisótopos. Nosotros vamos a revisar hoy día entonces algunos aspectos generales de estas técnicas. ¿Estamos bien? Algunos aspectos generales que tienen que ver con la bioquímica clínica. Primero, la bioquímica clínica es una parte de la ciencia del análisis, digamos, cuya función principal es apoyar al diagnóstico clínico. No tiene como objetivo el diagnóstico clínico, es apoyar al diagnóstico clínico, ¿sí? Si un médico es muy buen clínico, muchas veces no necesita tener el examen de laboratorio. Si basta con los signos de la enfermedad o los síntomas que el paciente tiene para poder determinar o ir por alguna parte del diagnóstico. Pero a veces sí se hace necesario el análisis químico, bioquímico de las muestras del paciente, que de alguna manera apoyen a ese diagnóstico clínico que hace el médico. Ese es el objetivo del laboratorio clínico, no tiene otro más que apoyar al diagnóstico. También se puede utilizar las técnicas de laboratorio clínico para seguir el tratamiento farmacológico de un paciente, ¿sí? Si un paciente está siguiendo un tratamiento por alguna enfermedad, ya sea crónica o una infección o alguna otra patología, se hace necesario muchas veces ir tomando muestras para ver cómo avanza o cómo mejora ese paciente o cómo se deteriora ese paciente, para ver si se continúa con el tratamiento o si se modifica el tratamiento. Por lo tanto, el seguimiento muchas veces, o este tipo de análisis muchas veces apoya el seguimiento del tratamiento farmacológico. ¿Sí? No voy a demorar mucho en eso. Dentro de las técnicas que utiliza la bioquímica clínica está las más usadas, por lejos la más usada, son las técnicas espectrofotométricas, ¿sí? Independiente que el equipo sea manual o automatizado, la espectrofotometría es la técnica más usada en el laboratorio clínico. Después vienen las técnicas microscópicas, ¿verdad? Y después le siguen todas estas otras técnicas, como son las mediciones de molaridad, las cromatografías, las electroforéticas, las electroquímicas, las inmunoquímicas, las radioinmunoquímicas, las técnicas de medición enzimológica, ya sea por inmunoanálisis o por fotometría, y las de biología molecular, que cada vez van entrando más al laboratorio, pero que no son las de más frecuente uso. Sí, yo diría que las serológicas y las fotométricas son las técnicas más usadas. Dentro de este
conjunto de técnicas, les decía yo que la espectrofotometría es la técnica más utilizada. Ahora, dentro de la fotometría existen varios tipos de fotometría, o de espectrometría o fotometría. La más usada, de manera, dado que puede generar color, es la espectrofotométrica visible, en donde en general suelen analizar los kits que se utilizan para análisis de bioquímica clínica, dan todos productos que son coloreados, ¿sí? Entonces existen hoy día equipos que son automatizados y que usan filtros de determinadas longitudes de onda para poder medir esos compuestos coloreados que se generan. Dentro de las técnicas que menos conocía probablemente de la fotometría está la turbidimetría, y la turbidimetría se utiliza mucho, la que se denomina nefelometría, que lo que mide, como mide turbidez, lo que mide es la desviación de las de luz en algún ángulo, distinto a 90 grados. De tal manera que lo que mide ese análisis, si yo tengo acá la fuente luminosa, con la ampolleta que aparece en el agua, pero no importa. ¿Aparece la ampolleta? Ahí. La fuente de luz, acá tenemos el monocromador, ¿sí? Sigue pasando las de luz, la cubeta. Pasa las de luz y acá tenemos un detector. Eso es lo que hace normalmente la fotometría. Lo que hace la nefelometría, que es una variante de la turbidimetría, es desviar el haz de luz en un ángulo particular, de tal manera que el detector está en ese ángulo. ¿Por qué sirve la nefelometría y por qué se mide o se utiliza? Se utiliza normalmente porque cuando en la muestra se forman coágulos o gránulos, flóculos, ¿sí? Que en el fondo son agrupaciones, agregados de proteínas, esto se coloca turbio y el haz de luz choca con ese aglomerado y la luz se desvía. Y al desviarse, el detector se encuentra en un determinado ángulo de manera que mide la cantidad de luz desviada. Y la cantidad de luz desviada es directamente proporcional a la cantidad de aglomeraciones que se han formado en la muestra. ¿Y por qué se forman aglomerados? Porque normalmente una proteína, por ejemplo, está unida a anticuerpos, los inmunocomplejos, y estos inmunocomplejos, como son tan grandes, tienden a flocular y a caer, a precipitar, o sea, en el fondo a sedimentar el cuerpo. Entonces lo que uno hace normalmente es formar estos inmunocomplejos, colocarlos en la cubeta y mientras están en suspensión, desvían la luz y mientras más aglomerados haya, mayor es la formación de inmunocomplejos y por lo tanto uno puede decir que la reacción es positiva para ese inmunocomplejo. Entonces si estamos determinando, por ejemplo, la presencia de algún antígeno o la presencia de anticuerpos en el paciente que estén relacionados con una alergia que no puede distinguirse o por un defecto en el complemento o algo por el estilo, se puede usar esta técnica para determinar si la reacción es positiva y cuantificar la magnitud de la formación de estas aglomeraciones. Si no fuera nefelometría, sería una fotometría simple, en donde el detector está en línea con la fuente de luz, de tal manera que se puede cuantificar la intensidad de luz que atraviesa la muestra, de tal manera que se determina cuánto absorbe. ¿Sí? ¿Conocen la ley de Lambert y Lee? Porque eso es importante. ¿Sí? Que en el fondo dice que la concentración es directamente proporcional, o mejor pongámoslo acá, que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración de lo que se quiere medir, ¿cierto? En donde ese factor de proporcionalidad corresponde al coeficiente de extinción molar por el ancho de la cubeta por la concentración.
Y dado que estos dos se mantienen constantes, se habla entonces de A igual Kc, ¿sí? Donde K incorpora las constantes de coeficiente de extinción molar y ancho de cubeta. Ya rayé toda la cosa con el nuevo. Ok. Dentro entonces, como les decía, de estas técnicas, probablemente esta es la más utilizada. En general no usamos mucho el UV, más usamos el rango de luz visible. Pero sí se utiliza el UV. Y necesito borrar. No, disculpa. Entonces, si usamos la luz ultravioleta, a pesar de que se usa poco, sí se usa, y se usa particularmente para un tipo de medición. Ustedes saben que existen en la medición de enzimas, muchas enzimas utilizan cofactores. ¿Sí? ¿No hicieron bioquímica? ¿Por lo menos la hicieron? Usted sabe que las enzimas usan cofactores. Muchos cofactores derivan de vitaminas y estructuralmente algunos de ellos tienen anillos aromáticos, ¿sí? Y dobles enlaces conjugados. Esa propiedad de tener anillos aromáticos o dobles enlaces conjugados hace que estos compuestos absorban luz ultravioleta. Entonces la nicotinamida, el par, NADH, las más, absorben luz a una longitud de onda de 340 nanómetros, que está ahí en el borde entre el visible y el UV. ¿Sí? Entonces, normalmente lo que se hace es esta reacción en donde está el NADH participando y el par NADH participando no es coloreada necesariamente. Y lo que se puede mirar es la aparición o la desaparición de uno de estos dos. Generalmente es la desaparición de NADH, y porque uno tiene dos pics de absorbancia y el otro tiene solo un pic de absorbancia. Entonces cuando uno mide la desaparición de NADH, mide ese pic que el otro compuesto no tiene, y por lo tanto usamos la parte UV del equipo UV visible, ¿sí? Y esa reacción es no coloreada y el NADH es utilizado simplemente como un cofactor. Pero dado que este cofactor se utiliza en la reacción para la modificación redox del compuesto, tiende a disminuir su concentración y por lo tanto tiende a desaparecer. Y eso es lo que medimos, la velocidad de desaparición del compuesto. De tal manera que, si bien es cierto, no lo usamos frecuentemente, se puede usar para medir este tipo de enlaces conjugados o compuestos aromáticos. El otro compuesto que se puede medir en el UV a 290 nanómetros es el ácido úrico. Y si uno mira la estructura del ácido úrico, que es una xantina, también tiene un anillo de mano. ¿Sí? Entonces absorbe luz ultravioleta a 290 nanómetros, por lo tanto uno podría cuantificar directamente la presencia de ácido úrico. Si por alguna razón uno no tuviese la opción del UV del equipo que utiliza, puede acoplar esta reacción a una ureasa y medir la alantoína, que es un compuesto coloreado, y por lo tanto medir una reacción coloreada. Sí, también se puede hacer. Entonces, existen, digamos, dentro del abanico de posibilidades de los kits que venden hoy en día los laboratorios, de proveedores de laboratorios clínicos, una gran variedad de técnicas que se pueden utilizar. Y las otras, estas de emisión atómica, que son más bien espectrométricas, que en el fondo lo que miden en general
son iones, ¿sí? Los electrolitos en sangre, a veces es necesario medirlos para ver si hay algún grado de deshidratación o si hay alguna alteración de algún electrolito, de tal manera que puede estar complicando a una persona en un estado patológico. Por ejemplo, una persona que esté hospitalizada, que esté con algún grado de insuficiencia renal producto de la patología que tiene o de los medicamentos que se le han prescrito, ¿verdad? Y tiene un alza de potasio. Entonces, porque no está orinando, por ejemplo, por la cantidad de orina es muy poca, o cualquier se está produciendo una insuficiencia renal aguda, no sabemos. Entonces, el nivel de potasio, si aumenta más allá de los valores normales, podría llegar a producir un paro cardíaco en una persona y matar a la persona. Entonces, ¿cómo medimos electrolitos? Entonces, los electrolitos existen dos formas de medirlos. Una es por emisión o absorción atómica, usando lámparas adecuadas para ello, y lo otro es usar electrodos específicos para algunos metales y poder entonces a través de electrodos ion específicos medir la concentración de estos elementos. Hoy día se han creado algunas reacciones colorimétricas para ser utilizadas por fotometría para la medición de algunos iones, como por ejemplo el calcio. Pero ustedes comprenderán que los elementos, los iones no son coloreados, a menos que midiéramos hierro y formando algún complejo, ¿sí? Entonces, en general vamos a encontrar que los iones bivalentes o monovalentes no son coloreados, por lo tanto no es fácil medir iones. Tampoco tienen propiedades de absorber el ultravioleta, pues no tienen aromáticos, no tienen UV-Pi ni nada. Entonces, ¿qué se usa? Se usan las lámparas específicas que emiten radiación a la misma longitud de onda del ion y por lo tanto se pueden cuantificar. O sea, se acopla la señal. Una cosa importante que tienen que saber es que dentro del espectrofotómetro, si bien es cierto, existe la fuente luminosa, ¿cierto? La composición de esta fuente luminosa va a depender del tipo de equipo. Generalmente vamos a ver que si es UV, tiene una lámpara de deuterio o una lámpara de hidrógeno. Generalmente es de deuterio. Y si es luz visible, va a tener una lámpara, en el equipo blanco que está acá arriba en tecnología dice W, que es wolframio, o de tungsteno, que es en el fondo el filamento de las lámparas incandescentes. Generalmente vemos que es tungsteno. Y para poder medir, si yo quisiera medir cualquiera de estos dos compuestos, más bien un poco tal vez no, en luz ultravioleta debo usar cuarzo como cubeta, y en el rango de luz visible puedo usar vidrio, que no es lo mismo que el cuarzo, o puedo usar plástico. ¿Por qué estos dos no se pueden usar con luz ultravioleta? Porque estos dos absorben luz ultravioleta. ¿Sí? Ahora venden un acrilinato, un tipo plástico, que dicen, según las características del plástico, que absorbe muy poca luz ultravioleta a 260 y a 280, lo cual podría ser útil para usarlo en visible. Pero uno tiene que estar seguro que la cubeta que está comprando plástica tiene esas propiedades, porque si no, va a filtrar toda la luz ultravioleta y nada va a llegar a la boca. ¿Sí? Dentro de las características que tiene el monocromador, en los equipos de fotometría clínica, generalmente lo que se usa ahí son filtros. Más que rejillas de difracción o prismas, utilizan filtros. Los de bioquímica clínica, que son especiales porque uno los programa con la técnica, el volumen, el tiempo, le programa todo y el equipo entrega solo los resultados. Y los filtros son estos circulitos así de cristal que vienen tinteados con un color. Y dependiendo del color tinteado que traiga el filtro, es si deja pasar un rango de longitud de onda o no deja pasar un rango de longitud de onda. Entonces vamos a ver si Boris les puede mostrar en bioquímica clínica un equipo que tenemos malo, para que vean cómo el equipo por dentro es súper simple, muy simple. Pero tiene este carrusel donde están puestos los filtros,
que uno no puede tocar con los deditos, solamente se tocan con guantes para no dejar las huellas y dejar opaco el vidrio, que vienen estos distintos filtros tinteados y que nos indican cuál es el rango de longitudes de onda que podemos separar de toda la luz blanca. Y la cubeta que nosotros usamos normalmente en el laboratorio es una cubeta cúbica o poliédrica, ¿sí? Que puede ser de 5 ml, que sería así como te las estoy dibujando, o podría tener el triangulado de la parte interior y ser de 2,5 ml. ¿Sí? Esta sería su cara transparente, esta sería su cara esmeriladas o opacas. Esto hace aquí en el interior 2,5 ml, pero el ancho de la cubeta, el ancho del paso de luz sigue siendo 1 centímetro. Porque si yo modifico el ancho del paso de luz, cambia la absorbancia. Entonces va a seguir siendo 1 centímetro. Solo que modificamos el volumen que contiene porque a veces no se tiene tanta muestra para poder medir. Eso es uno de los tantos modelos de equipo de fotometría clínica. Este es uno bien básico. ¿Sí? Acá está el portacubeta, este es el dial para seleccionar longitud de onda, acá están los valores y acá están los botones para programar. Es muy simple. Lo que sí tienen que tener cuidado es que siempre que se ocupa un fotómetro, en general el fotómetro tiene este no lo tiene, pero hay otros que sí lo tienen, tiene una conducto, una magnetita muy pequeña, muy pequeñita. El que tenemos en el laboratorio tiene una cubeta de flujo, ¿sí? Y tiene un conducto por donde se aspira la muestra. Uno prepara la mezcla, el equipo aspira la muestra y la coloca dentro de una cubeta de flujo, está ahí y luego sale al resumidero donde van a dar los desechos. Entonces, como la muestra está pasando permanentemente por la cubeta de flujo, pueden quedar restos. Y al final de que uno ocupa el equipo, siempre tiene que someterlo a un proceso de lavado. Ese proceso de lavado son con los detergentes que trae el equipo para evitar que queden residuos o que queden restos de manchas dentro del equipo, porque si en esa cubeta de flujo que no se saca, ¿sí? Queda sucio, porque a veces son más pequeñitas que 2,5, a veces son de 100 microlitros las cubetas, quedan restos del material que ustedes pusieron ahí, se les va a ir poniendo opaca la cubeta y al final ya no van a medir nada. O sea, la única manera de mantener los equipos es que siempre al final del día el equipo esté lavado. Esto está dando calor hoy día. Está malo, tengo mucho calor. Los equipos de fotometría clínica generalmente son de un haz, de un solo haz, como el que vieron recién. Entonces los equipos piden, coloque el blanco. Bueno, coloca el blanco, lo aspira, lo mide, calcula el cero. Después dice coloque el control, y uno va a colocar el control. Después dice coloque el estándar, y uno va a colocar el estándar. Y así. Entonces tienen un solo haz de luz, es decir, tienen una sola cubeta. Lo que sí tienen a muchos de ellos al ladito, acá por ejemplo, muchos de ellos tienen un baño termostatado en seco, un bloque termostatado. Entonces uno va colocando los tubos ahí y a medida que los va pidiendo, los va colocando, los aspira y lo mide, ¿sí? Porque las reacciones normalmente ocurren a 25 a 37 grados. Entonces tienen un solo haz. Entonces, ¿qué es lo que hace el equipo? El equipo mide primero el blanco. Un solo haz significa que tiene la lámpara, el monocromador, la muestra y el detector. ¿Sí? Doble haz sería que el mismo haz de luz se divide en dos, pasa por dos cubetas, ¿sí? Por dos filtros, y en uno tenemos la referencia, que es nuestro blanco, y en el otro tenemos la muestra. Y después hace la relación entre el blanco y muestra y calcula el valor de absorbancia. En este caso hace lo mismo, pero lo hace en etapas sucesivas. Entonces uno primero coloca el blanco, el equipo se ajusta a 0% de absorbancia o 100% de transmitancia,
y posteriormente uno coloca la muestra y en relación a ese 100% calcula el porcentaje de transmitancia de la muestra y analógicamente esto se convierte en un valor numérico que nos entrega como valor de observancia. Todos los equipos, por muy modernos que sean, miden transmitancia, no miden observancia. La observancia es un concepto teórico, no es un concepto matemático, o sea, es un arreglo matemático, no es un concepto real. El concepto real es transmitancia, ¿sí? Todo lo demás es un arreglo matemático de una ecuación exponencial que sacaron estos caballeros, ¿sí? Por lo tanto, la observancia no se mide en porcentaje, se mide en unidades adimensionales. No tiene unidades, no en nanómetro, ni en molar, ni en porcentaje. Es adimensional. Ahora, una de las técnicas donde más corre importancia la temperatura en la medición o en la reacción química es cuando hacemos mediciones de enzimas. Existen, o cuando hacemos reacciones finalmente de metabolitos, existen dos métodos fotométricos, uno que se denomina de punto final y uno que se denomina método cinético. El método de punto final en fotometría es aquel en donde hacemos la reacción, mezclando A con B, ¿sí? Esperamos un tiempo de incubación y pasado ese tiempo recién medimos. En el fondo lo que estamos haciendo es asumir que todo lo que queremos medir ha reaccionado y se ha convertido en un compuesto coloreado que podemos medir, como es el caso de la glucosa. La glucosa es un metabolito incoloro, ¿sí? No tiene color la glucosa. Por lo tanto, para que podamos medir concentración de glucosa en sangre, lo que hacemos es acoplarle una reacción enzimática con una enzima que se llama glucosa oxidasa. Y esa enzima, glucosa oxidasa, finalmente nos va a dar un intermediario que se va a convertir en un compuesto coloreado. Entonces, la cantidad de compuesto coloreado es directamente proporcional a la concentración de glucosa presente en la muestra. Pero para que toda esa glucosa se pueda transformar enzimáticamente en ese compuesto coloreado, tenemos que darle un tiempo de incubación, si no, eso no va a ocurrir. Entonces, al final del tiempo de incubación, medimos cuánto hay. Y ese es nuestro valor final. Eso se llama de punto final, ¿sí? En cambio, cuando hacemos una reacción de tipo cinética, lo que hacemos es medir al menos a dos tiempos el valor de absorbancia, de tal manera que en el tiempo 1 había una concentración del metabolito y en el tiempo 2 hay otra concentración o otra absorbancia del metabolito. Y al hacer la diferencia calculamos la velocidad. Entonces, ¿por qué nos sirve eso? Porque normalmente esa técnica se utiliza para medir actividad enzimática. ¿Qué enzimas nos interesa medir? Las transaminasas hepáticas, las fosfatasas, la amilasa, que son enzimas marcadoras de algunas patologías, ¿sí? O de funciones normales. Entonces, finalmente lo que hacemos, cuando hacemos de punto final, vamos a calcular la concentración del metabolito al final de la incubación. Y cuando hacemos un método de cinético, hacemos la diferencia de absorbancia, esto se convierte en un delta C y esto se convierte en un delta a dos absorbancias diferentes y la constante de calibración que es la misma. ¿Cómo calibramos para medir de fotometría? Lo hacemos con dos puntos. Uno es el blanco y el otro es el estándar. O sea, nosotros estamos acostumbrados que para poder medir necesitamos hacer curvas de calibración, ¿sí? Entonces los kits a uno se los venden y le dicen la linealidad de este método es de tanto a tanto y el estándar que se utiliza, por ejemplo, para medir colesterol es de 200 miligramos por decilitro. Entonces uno coloca el blanco, que sería el punto 00, coloca el estándar, que es de 200 de concentración y mide la absorbancia y tiene dos puntos. Y el equipo con esos dos puntos traza una recta y en el fondo va a interpolar adentro de esos dos puntos. Así es. Y es bastante, por eso los equipos hay que calibrarlos permanentemente. Uno calibra el equipo, la
probabilidad con que falle una medición es alta. Se necesitaba al menos 5 puntos. Sí, va a ser una muy buena decisión. Pero los equipos de fotometría clínica necesitan 2. Son equipos cerrados. Entonces no les puede intervenir mucho dentro de eso. Pero sí lo que puede hacer es, a ver, ¿cómo evitamos que el equipo falle usando 2 puntos para calibrar? Porque esa es la pregunta, ¿cierto? Usando lo que se denomina un control. Y aquí es donde me gusta que se craneen. Y todos los años les digo lo mismo, y todos los años le hago la misma pregunta en la prueba, cosa que no va a ser distinta este año, les voy a preguntar lo mismo en la prueba. Nadie puede decir que yo no se los dije. ¿Cuál es la diferencia entre un control y un estándar? Y ustedes me dirán qué es. El control es con el que se compara y el estándar es con la condición ideal. No, estamos hablando de temperatura y presión ideal. 25 grados y una atmósfera de presión, no. Porque el equipo, yo les dije recién, me pregunta, me pide, ponga el blanco. El blanco es todo menos en lo que queremos medir, ¿cierto? En el fondo son los reactivos, nos podemos colocar suero claramente, pero son todos los reactivos menos el suero del paciente. Ese es el control, perdón, ese es el blanco. Pero después me dice, coloque el estándar, que es para calibrar el equipo. Y después se coloque el control. Entonces me pide 2 cosas que para equipos son distintas y significan cosas diferentes. Entonces, ¿qué es un estándar para este equipo y qué es un control para este equipo? ¿Para qué sirven los estándares? ¿Cómo? Como para tener una referencia. O sea, para tener una referencia de... Solamente por una referencia. Una referencia puede ser, mi referencia es que él está a mi derecha, o a mi izquierda, o a mi derecha. Esa es mi referencia. ¿Para eso es? ¿Para compararme con eso? El estándar es como una referencia, pero en forma internacional, porque viene ya, uno lo compra así y se le dice que que tiene ciertas características que está comprobado por el fabricante de que así son. Lo mismo pasa con el control. El control también se compra. Y la palabra que usted dice que se llama certificados. Es un estándar certificado y un control certificado. Pero sigue habiendo una diferencia entre usar un control y usar un estándar. ¿Para qué usan normalmente ustedes los estándares? ¿Para qué se usan los estándares? Está bien. ¿Para qué usan estándar? Para saber si está calibrado el equipo. Identificar. La fotometría no puede identificar nada. Para saber si qué, Si es que está calibrado el equipo. si está calibrado el equipo. Sí. Para detectar. Detectar basta con si fuera a detectar sería dicotómico, presencia-ausencia. ¿Para qué se usan los estándares? Para calibrar el método, no el equipo. El equipo se calibra con otras técnicas. El método, es decir, si a mí me dicen que el método de medición de la glucosa es lineal entre 5 y 100 miligramos por decilitro de glucosa, yo voy a colocar el 0 y el 100 y me va a dar 2 puntos de la curva de calibración. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Calibrando el método en todo su rango lineal. ¿Sí? Porque los valores normales de glucosa van entre 70 y 110, cada vez vamos bajando más los valores, ¿verdad? 70 y 100, depende del kit que yo haya comprado. Para eso sirve el estándar, para construir la curva de calibración. Pero el control
sí me sirve para saber si está bien la técnica. ¿Por qué? Porque el control es considerado una muestra, pero una muestra certificada cuya concentración está exactamente medida. Entonces, si yo siempre les digo, pregúntenle al profe, cuando ustedes midan algo en el laboratorio y van a usar el control, que por eso se los dan botado así en un tubito así estúpido, porque es muy caro el control, para estarlo perdiendo, y les da casi las cantidades justas para usarlo, pídanle que les dé el tríptico, el multipríptico que viene adentro de la cajita, que es una cajita así, pero trae así un mamotreto, como con varias vueltas, con todos los valores de las moléculas que trae adentro de ese, porque es un control que está fabricado. Es un suero al cual se le han agregado concentraciones exactas, y se le ha medido las concentraciones exactas del analito, ya sea glucosa, enzima. Entonces viene, si yo lo medí por esta técnica, viene el valor. Si yo lo medí por esta otra técnica, viene el valor. ¿Sí? Si yo medí esta enzima por este método, viene el valor. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Usa el control como si fuera una muestra de concentración conocida y debiera darle el valor que está referido en el papelito que trae. Entonces, si el papelito decía que si yo mido por CHOC-PAD la glucosa en sangre, ¿verdad? Y me debiera dar 98 y a mí me da 114, claramente mi equipo está mal calibrado o algo tiene, o no supe hacer. Lo repito. Si a la tercera vez me da error en la medición, tengo que hacer todo de nuevo. Lavar el equipo, cambiar las puntas, preparar nuevos reactivos, ¿sí? Porque el control es el que me dice si la técnica está funcionando bien. Porque lo otro es simplemente calibrar. El equipo va a decir, ok, 100 mide 0,5 de absorbancia, por lo tanto entre 0 y 0,5 yo debería tener una línea recta y todo lo que esté entre medio me lo va a interpolar. Pero no me va a decir si está bien calibrado, porque a lo mejor en vez de 0,5 me tenía que dar 0,7. Entonces para eso uso el control. Porque dentro de esa curva de calibración, por eso que primero va el estándar, dentro de esa curva de calibración, mi control debiera dar la concentración que dice que tiene que dar. ¿Sí? Si no me da, algo no está funcionando bien. Y ese algo puede ser desde que el kit esté vencido hasta que se haya echado a perder el control, o el operador no tiene idea cómo pipetear también. Pues. ¿Sí? Yo en las clases les subo muchas cosas, chicos, pero en realidad las muchas cosas que hay acá tienen que ver más bien para que estudien de algún lado. No me voy a detener en todo lo que está puesto acá. Bueno, en las técnicas de espectrometría de emisión, que los que no hicieron análisis no saben, son técnicas que sirven para medir iones, tanto espectrometría de emisión como de absorción atómica, ¿sí? Y esta medición de iones se usa porque cada ion emite o absorbe luz a una determinada longitud de onda. ¿Sí? Si uno hace pruebas, no sé, con llama y pone potasio o pone sodio no, pero sodio iónico sí, pero no sodio elemental, calcio, y le pone algún filtro, uno puede ver que se ven de distintos colores. ¿Sí? Entonces, por eso que se inventaron estas técnicas de fotometría a la llama, que son de emisión y absorción, para identificar ciertos iones. Por eso la tiene que a nosotros nos interesa conocer está sodio, potasio, calcio, cloruro. Bueno, el litio está puesto ahí porque el litio a muchas personas o pacientes con depresión se les da carbonato de litio. Y el carbonato de litio hay que mantener controlada la concentración plasmática para evitar una intoxicación, porque puede provocar intoxicación renal. Entonces, hay que medir el litio. Entonces, cada vez que uno mide uno de estos iones en sangre, más bien lo mide en suero, le agrega el sufijo emia. Entonces, si medimos calcio, es calcemia. Si medimos sodio, natremia. Si medimos potasio, es calemia. ¿Sí? Porque viene del nombre ya del alemán o del latín. Calemia. Si yo les hablo de
litio, entonces litemia, y así. ¿Sí? El sufijo emia quiere decir que está metido en suero sanguíneo, no en orina. Porque si yo lo midiera en orina, tendría que ponerle huesos, ¿sí? Natriuresis, potasio en orina, no me acuerdo cómo se dice en orina, pero, sí, pero en el fondo es... no me acuerdo cómo se dice el potasio, pero le agregamos, ya no es hernia, sino que es uresis, ¿sí? No me acuerdo cómo se dice, potasio en orina. Entonces podemos medirlo en orina y en sangre, o cualquier líquido, en realidad cualquier fluido. Lo importante es entender que, por ejemplo, si yo mido un ion en orina, la concentración de ese ion en orina puede ser más elevada que en sangre, dado que la orina se concentra. ¿Sí? Entonces a veces hay que diluir la orina. La orina es tan útil como la sangre para algunas cosas, ¿sí? Lo que hay que tener cuidado es que a veces, sobre todo los iones bivalentes como el calcio, forman cristales. Entonces a veces hay que pretratar la orina para disolver cristales. Ya se puede después hacer la medición. Y ahí tenemos, bueno, la técnica de espectrometría de absorción también sirve para lo mismo, para medir los mismos iones. Solo que el fundamento de la técnica es un poquito distinto, no me voy a detener tampoco en la técnica. Hay un elemento que de repente uno necesita medir que va muy de la mano con el diagnóstico de patologías hepáticas o de patologías de la sangre, como es la concentración de hierro, ¿sí? El nombre correcto es decir que uno hace una sideremia, ¿sí? La sideremia es la medición de Fe2 o 3 ya a esta altura de la sangre, en sangre. ¿Por qué digo que es una forma de medir función hepática o de la sangre? Porque el hierro se encuentra o en el glóbulo rojo o almacenado en el hígado, ¿sí? Hay pacientes que hacen enfermedades que tienden a almacenar hierro recalcitrante, es decir, hierro no biodisponible, y por lo tanto aumentan el almacenamiento de hierro hepático, lo cual hace que se produzca aumento del volumen del hígado y otras patologías asociadas. ¿Ya? La osmometría, bueno, para medir la osmolaridad de la sangre, que en el fondo es la concentración de osmoles que hay en el suero, y que está muy de la mano ligado a que la osmolaridad de la sangre permite mantener la concentración de iones en sangre. La osmolaridad está relacionada principalmente con cloruro, sodio y potasio, y uno puede medir directamente la osmolaridad. No tiene que medir los iones, sino que mide la osmolaridad de la sangre con un osmómetro, y es súper simple. Se calibra el osmómetro con unos discos así como los de las perforadoras, se humedecen con distintas osmolaridades y se hace una curva de calibración y luego se coloca la muestra y se mide la osmolaridad. Ahora, si uno mide la osmolaridad de la orina, en realidad lo puede hacer por otras técnicas que usando osmómetros de flotación, que también sirven para la orina. Pero en el fondo eso nos permite a nosotros determinar si una persona, por ejemplo, ha perdido líquido por la orina o por vómito o por alguna hemorragia, y la osmolaridad de la sangre cambia, porque si no se empieza a producir retención de líquido o las proteínas empiezan a movilizarse del intersticio a la sangre o al revés, de tal manera que la osmolaridad de la sangre se debe mantener, como todos los parámetros, dentro de ciertos rangos para evitar que la persona se afecte principalmente la conciencia de la persona, porque los cambios de osmolaridad afectan o pueden llevar a una persona que se desmaye. En relación a la cromatografía, las cromatografías que más se usan en bioquímica clínica son las de afinidad, principalmente la cromatografía de afinidad y la de intercambio iónico. Y la cromatografía de afinidad no es nada más que al soporte sólido agregarle un anticuerpo para que retenga ciertas moléculas que después se diluyen y las podamos medir.
que eso es lo que se hace, por ejemplo, cuando se mide hemoglobina glicosilada. ¿Sí? Se usan unas columnitas, esas columnitas requieren la hemoglobina glicosilada y después uno la mide. ¿Cuál le vamos a utilizar? La cromatografía afinidad, la de intercambio iónico. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo son fáciles de obtener, fáciles de armar y fáciles de utilizar. ¿Sí? Las de exclusión son más complejas. El HPLC en realidad se usa bien poco en bioquímica clínica, se puede usar, pero en general no se usa, lo mismo que la cromatografía de gas. La mayoría de los laboratorios tiende a tener equipos o tiende a tener métodos que sean rápidos y fáciles de medir, por lo tanto la mayoría de los métodos que utilizamos son colorimétricos. Por eso les decía yo que lo más usado en laboratorio clínico es la microscopía y la fotometría. Y la otra técnica que se utiliza en casos particulares y cada vez se usa más, sobre todo cuando se quiere determinar cuál es el causante de una patología, son las técnicas de electroforesis. A ver, ¿se acuerdan lo que es una técnica electroforética? Yo tengo un soporte sólido en donde uno pone una diferencia potencial eléctrico, tengo acá una pila, y en un lado le doy carga positiva y en el otro carga negativa, y las puedo poner aquí, por ejemplo, suponiendo dónde la voy a poner. Las moléculas se van a mover en una dirección o en la otra dirección dependiendo de su carga. ¿Sí? En el caso de las proteínas, uno coloca, si acá siembro la muestra, sí, en proteínas, si yo coloco la muestra acá y pongo SBS en la muestra, el SBS está cargado negativamente, por lo tanto se va a mover hacia el polo positivo y van a empezar a migrar por carga, porque todas van a moverse hacia el polo positivo, pero se van a separar por tamaño. ¿Sí? Entonces, ¿de qué me sirve hacer una técnica electroforética? Que me permite determinar la presencia de ciertas proteínas. Por ejemplo, las proteínas que acompañan a las partículas que transportan lípidos, como son las se llaman apolipoproteínas. Entonces, las apolipoproteínas, encontramos la lipoproteína A, la B, la C, la D, la E. Cada una de estas proteínas está dentro de lo que se conoce como VLDL, HDL, LDL, ¿sí? Que son las lipoproteínas. Algunas de estas no están presentes en todas, otras sí están presentes en todas. Y entonces cuando uno toma estas partículas lipídicas de la sangre, las separa y las somete a una electroforesis, se separan por tamaño, por carga, y uno puede determinar, por ejemplo, si hay un exceso de VLDL o de LDL en ese paciente y echarle la culpa entonces a esa presencia de la patología que el paciente pudiera estar afectando. La otra función, o la otra utilidad que tienen la electroforesis de proteína es para determinar isoenzimas. Voy a borrar. Isoenzimas. Las isoenzimas son proteínas que tienen la misma función, pero que están codificadas en genes distintos. Por lo tanto, estructuralmente esas proteínas son diferentes. Ejemplo de isoenzimas está la proteína CK o creatinquinasa. De la proteína creatinquinasa hay unas isoenzimas del cerebro, una del riñón, una del músculo esquelético y otra del corazón. ¿Sí? Entonces, cuando a un paciente se le da a tomar atorvastatina, por ejemplo, se le hace control periódico de ese cargo, que no tiene que ver con que quieran ver si el corazón funciona bien o no, sino que lo que se quiere ver es si no se le está produciendo pérdida de proteína muscular esquelética. Entonces se mide la AMD.
es muscular. ¿Sí? De tal manera que cada cierto tiempo los que toman medicamentos para el colesterol se les pide control de proteína seca. Puede ser seca total o específicamente musculatura esplénica, para ver que no esté pasando por periodos de acidosis láctica o de hepatomiolisis. Entonces, ¿qué pasa con esta isoenzima? Esta particularmente está formada por 4 subunidades. Entonces, la subunidad M migra a un determinado tamaño y la B migra a otro determinado tamaño. Entonces, a veces pasa que uno ve una mancha más grande aquí y una en otro paciente la ve así. Entonces, puede decir, ok, la isoenzima tal es la que está mayormente expresada. Y por lo tanto quiere decir que tiene mayor actividad, y como la creatinquinasa está relacionada directamente con la actividad muscular, podría estar dándonos cuenta de que hay un problema muscular asociado a la ingesta de un medicamento, por ejemplo. ¿Sí? Lo mismo pasa con la lactato deshidrogenasa. También tiene isoenzimas, y la fosfatasa alcalina también. Entonces, uno puede evaluar si la lactato deshidrogenasa o la fosfatasa alcalina que se está alterando está relacionada con la función hepática o con otro tejido, porque no están presentes en un solo tejido, sino que están presentes en varios tejidos. ¿Sí? Para eso se usa la electroforesis. Y hay una prueba forética, que es esta que se llama electroforesis de acetato de celulosa. Antiguamente se usaba mucho, pero es una técnica que sirve bastante porque nos da este perfil. Este es un proteinograma. A uno le toman una muestra de sangre, separan los elementos figurados de la sangre por centrifugación, nos quedamos con el plasma del suelo sanguíneo y se coloca el acetato de celulosa, se coloca la muestra y posteriormente se hacen mover, se migran por un campo, una diferencia potencial eléctrico, y luego a cada una de estas bandas que aparecen acá se les hace una densitometría y se expresa de esta forma. Este es el proteinograma característico de la sangre. ¿Sí? Esos PIC siempre presentan los proteinogramas de la sangre. Y cada PIC tiene un significado. Este que está en mayor presencia, el más alto, eso quiere decir que es este de acá que tiene mayor intensidad, por lo tanto tiene mayor cantidad de proteínas, corresponde a la albúmina. La sangre, sin los elementos figurados, tiene aproximadamente un 8% de proteínas. Y un 5% es albúmina. Entonces, la proteína mayoritaria en el suelo sanguíneo es albúmina. Por eso que aparece con el mayor pic. ¿Sí? Ahora, esto no es una cromatografía en columna, sino que es en papel, solo que le hemos hecho un densitograma. O sea, hemos escaneado la intensidad del color de la banda. ¿Sí? Por eso nos da este espectro. Y luego vienen otros pics que son característicos. Este es del grupo de las alfa-globulinas, después está el grupo de las beta-globulinas y después está el grupo de las gamma-globulinas. Ahora, todas son proteínas globulares, ¿verdad? Pero en cada grupo hay un número de proteínas que son importantes, que están relacionadas, por ejemplo, a veces con procesos infecciosos, como son, en el caso de las alfa-globulinas, encontramos a las alfa-1 y a las alfa-2. Y dentro de las alfa-1 está la alfa-1 antitripsina, que participa en la respuesta inmunitaria. Lo mismo la ceruloplasmina. Y también en alfa-2 encontramos a la eritropoyetina, que es una hormona, una proteína sintetizada en el riñón que estimula el desarrollo de eritrocitos. ¿Sí? Entonces, cuando este perfil se altera, por ejemplo, si aumentara el grupo de las alfa-globulinas, si esto aumentara, uno podría pensar que a lo mejor la persona está pasando por un proceso infeccioso. Están también en el grupo de las beta, están las lipoproteínas, la transferrina, el plasminógeno y las proteínas del complemento. ¿Sí? Las proteínas del complemento son aquellas, las C1, C2, C3, C4, C5 hasta la C9. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos encontrar alteraciones también del grupo de las beta-globulinas.
En beta 2 microglobulina está la proteína C reactiva. La proteína C reactiva es una proteína que aumenta su concentración en plasma cuando hay un proceso infeccioso agudo. ¿Sí? Aumentan rápidamente ante un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio agudo, aumentan rápidamente. Entonces muchas veces se miden la proteína C reactiva para determinar efectivamente cómo se encuentra la persona. Y también encontramos a las inmunoglobulinas, que son todos los anticuerpos que tiene el plasma sanguíneo. Bueno, así ocurre el proceso de electroforesis, que mencionaba recién. Podemos distinguir también por electroforesis a las distintas inmunoglobulinas, porque las inmunoglobulinas, dado que son así, están unidas por puentes disulfuro, ¿sí? Si uno rompe los puentes disulfuro, sus unidades se separan y nos quedamos con dos subunidades light, que se llaman livianas, y dos subunidades pesadas. Entonces las pesadas son de mayor tamaño molecular, las livianas son de menor peso molecular, y uno puede determinar por peso molecular la presencia de las inmunoglobulinas. Esa es la concentración plasmática normal que uno esperaría para las inmunoglobulinas. De la inmunoglobulina G, entre 560 y 1800 miligramos por decilitro. De la inmunoglobulina M, uno espera tener entre 45 y 250 miligramos por decilitro. Y de la inmunoglobulina A, uno esperaría encontrar poco en sangre, que es entre 100 a 400 miligramos por decilitro. ¿Por qué vamos a encontrar poca concentración de inmunoglobulina A en sangre? Porque principalmente la inmunoglobulina A es una proteína, es una inmunoglobulina que se secreta a través de glándulas. Por lo tanto, su mayor título o su mayor concentración va a estar en saliva, en la leche, lágrimas, sudor, no en sangre. ¿Sí?